Bien, buenos días. ¿Me confirma si se escucha? Buenos días con todos y todas. En primer lugar, para ofrecer disculpas por el día de ayer por las fallas técnicas. Se fue el fluido eléctrico acá en la zona de Barranca y no se pudo realizar la actividad, habiendo sido reprogramada para el día de hoy y el día de mañana. La actividad encomendada es la capacitación en monitoreo electrónico fetal. Revisando la literatura respecto a este tema, si bien es cierto, no hay literatura actualizada, y eso es un reto a fin de poder realizar investigaciones, pero diversas instituciones a nivel nacional e internacional han realizado de repente reuniones para poder protocolizar cuáles son las definiciones, cuál debe ser el manejo del monitoreo electrónico fetal. Una pregunta que quizás actualmente nosotros podríamos decir no es un órgano más de la madre el feto, ¿no? Sin embargo, todavía durante el manejo de la atención prenatal nos olvidamos de esta segunda personita que es el feto. A principios de este siglo, la salud fetal o la fitología se está considerando como un campo excitante de investigación, una disciplina clínica con gran capacidad para influir favorablemente en la calidad de la descendencia humana. Entonces el feto es nuestro segundo usuario y existen pruebas de ayuda diagnóstica a fin de poder vigilar la salud del embrión primero y luego del feto, hasta poder obtener a través del parto un nacimiento exitoso. ¿Cuándo se inicia la vida? Yo creo que esto sí lo conocemos, es un conocimiento básico que tenemos en nuestra especialidad. La vida inicia, como vemos en la imagen, en este momento de la unión del óvulo con el espermatozoide, formándose un huevo cigoto que a través de la primera semana, en los días siguientes, va a dividirse en blastómeros, 2 blastómeros, 4 blastómeros, 8, mórula, y en condición de blastocisto se implanta en la cavidad uterina. Y a partir de ahí va desarrollándose el embrión para posteriormente convertirse en feto. Son las denominaciones que se han dado. Pero ¿cuándo podemos confirmar en realidad la existencia de este nuevo ser, la existencia de este embrión? A través de una ecografía hacia el final de la semana 5, edad gestacional concepcional, y la semana 7, edad gestacional menstrual. El corazón del bebé comienza a latir, el embrión se hace evidente ecográficamente dentro del saco gestacional y ya podemos escuchar los latidos embrionarios a través de esta primera semana. Contamos con este equipo de sistema Doppler, detector de latidos fetales para ocultarlos a partir de la semana 10 a 12 de gestación. Y aquí tenemos un instrumento perinatal que quizás sea histórico para muchos. Quizás la población obstétrica joven no lo ha usado porque ya ahora utilizamos la tecnología. Sin embargo, debemos de mencionar que el obstetra francés Pinard ideó este estetoscopio fetal, conocido como Pinard, con el cual podemos auscultar latidos fetales entre semana 18 a 20. En poblaciones quizás alejadas, donde todavía no tenemos los equipos necesarios para poder auscultar los latidos fetales, todavía podemos utilizar el Pinard. Pero hablando ya de auscultación de latidos fetales, a través de los años ha habido interés sobre el comportamiento del feto y de su corazón. Ya desde 1750, imagínense, se describe por primera vez el sonido producido por el corazón fetal. 1818 empiezan a utilizar el estetoscopio. A partir de ahí, a partir de los años, ha habido interés por conocer el bienestar fetal.
se va a considerar como un patrón normal los latidos fetales, el rango entre 120 y 150, esto fue en 1831. Posteriormente, en la década 60, Calderón Barcia y Hong fueron los pioneros en la observación electrónica del corazón fetal antes y durante el trabajo de parto. Han seguido una serie de investigadores a través de los años con diferentes pruebas, formas de evaluar, definiciones, que en realidad, si bien aportaron a la investigación, provocaron confusión en cuanto a las denominaciones y al manejo. Y es a partir de 1997 cuando el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano consideró que había obstáculos para poder interpretar los latidos fetales. No había un acuerdo en definiciones y patrones de los trazados. Por ello, un panel de expertos se reúne a fin de poder conocer los principios fisiopatológicos y términos, la definición de términos, de línea base, de variabilidad, aceleración, desaceleración y sus subtipos, lo que se ha mantenido hasta el día de hoy con leves modificaciones de algunas instituciones de salud. Por ejemplo, el Colegio Americano de Ginecobstetricia, que es un referente en realidad en muchas investigaciones, respalda lo publicado por NICH, pero hace actualizaciones en el año 1992, 2002, 2005, 2009. La Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, la FIGO, también tiene publicaciones entre 1987 y 2015. El Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención hace su primera publicación en el 2007, actualizándolo en el 2017. Hay una actualización por un panel de expertos del 2018, basados en la fisiopatología. Entonces, hasta el momento, con leves modificaciones, se sigue trabajando con las definiciones aportadas por este grupo de expertos, en lo cual debemos ponernos de acuerdo a fin de poder evaluar adecuadamente un trazado, por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, NICH. Respecto al monitoreo electrónico fetal, el auditorio, los participantes deben tener un grupo de conocimientos básicos y es posible que tengan conocimientos avanzados, quien por la experiencia se han dedicado a un monitoreo electrónico fetal o porque han seguido la segunda especialidad que también existe en monitoreo electrónico fetal y ecografía. Vamos a tratar de adaptarnos al auditorio. Definimos el monitoreo electrónico fetal como un procedimiento que va a estudiar el comportamiento del corazón fetal en relación a movimientos fetales, en relación a contracciones uterinas, pudiendo realizar el test no estresante y el test estresante en el preparto y el monitoreo electrónico fetal intraparto ya en trabajo de parto. El objetivo principal es la predicción de la hipoxia fetal en etapas tempranas. Existen modificaciones en el trazado que debemos de investigar, que debemos de revisar para poder interpretar y poder dar un resultado de repente de este trazado óptimo que esté en relación a lo que está sucediendo con el feto y su corazón, a fin de evitar la muerte pre-intraparto o el daño cerebral, que también puede ocasionar muerte perinatal, neonatal o deterioro neurológico. La pérdida de bienestar fetal, conocida por muchos años como sufrimiento fetal, es un aspecto crítico en obstetricia que se asocia con morbimortalidad perinatal. Quienes nos dedicamos a la obstetricia sabemos que hemos trabajado por muchos años desde el punto donde estemos trabajando a nivel de repente público, privado o a través de la docencia universitaria, por disminuir la muerte materna y la muerte perinatal. Sin embargo, la pandemia retrasó el avance que se había obtenido a nivel nacional
y nos hemos retrasado en realidad respecto a la identificación de signos de alarma, tanto en la madre como en el feto, precisamente porque por pandemia se cerraron muchos establecimientos de salud y todo se limitó a la atención de pacientes con COVID. Si bien es cierto, la pandemia no termina, sin embargo, ya hemos vuelto a trabajar presencialmente en muchas instituciones de salud. Todavía existe algunas restricciones en los consultorios externos y quizás la adaptación a esta nueva forma de vivir con todavía el COVID. Y esa restricción todavía está haciendo daño en cuanto a salud materna y sobre todo a la salud perinatal. En nuestra zona, en los últimos años, se ha incrementado el número de muertes perinatales, muertes fetales, muertes neonatales. Se restringió en absoluto lo que es la atención del monitoreo electrónico fetal, recién a partir de unos meses está retomando y todo el personal se está acostumbrando en realidad como debe de ser, que debemos de vigilar la salud fetal. ¿Cuándo realizar el monitoreo electrónico fetal? Está establecido en la norma técnica de salud materna. En embarazos con factores de riesgo de desarrollar hipoxemia fetal a partir de las 28 semanas de gestación. ¿Por qué a partir de las 28 semanas de gestación? Se ha considerado que a partir de esta edad gestacional ya el feto tiene la madurez neurológica para poder provocar reactividad de la actividad cardíaca. Sin embargo, si existen factores de riesgo como prematuridad u otros factores asociados de patologías maternas, se puede monitorizar la frecuencia cardíaca fetal, se puede hacer un registro cardiotocográfico, no necesariamente para poder observar reactividad, sino la alteración de los otros parámetros de los latidos fetales. Durante el control prenatal, en 2 oportunidades a partir de las 35 semanas, según norma técnica de salud materna. Se hace monitoreo electrónico intraparto durante el trabajo de parto y debe de realizarse ante la detección de meconio antes o durante el trabajo de parto. Existen factores que nos motivan a realizar el monitoreo electrónico fetal. Cuando la madre reporta la falta o disminución de los movimientos fetales en embarazos a términos tardíos y en embarazos prolongados, circulares de cordón, alteraciones en el volumen del líquido amniótico, que es representado a través de oligoamnios y polidramnios, en embarazo gemelar, antecedentes de óbito fetal, amenaza de parto pretérmino, patologías maternas como la diabetes mellitus o diabetes gestacional, trastorno hipertensivo del embarazo y su inmunización del factor RH, colistasis intrahepática que está provocando también muertes fetales como la diabetes mellitus y el trastorno hipertensivo del embarazo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, hepáticas, infecciones, u otros que considere el médico u obstetra. Entonces, el monitoreo electrónico fetal no solamente, como está registrado en 2 oportunidades, esto es en realidad un tamizaje, es de rutina, el monitoreo electrónico fetal puede realizarse las veces que los profesionales, médicos y obstetras consideren necesario porque encontraron factores de riesgo. Estas pruebas cardiotocográficas en el prenatal, en el anteparto, tenemos el test no estresante que se puede realizar desde las 28 semanas de gestación. Se realiza en no labor de parto, pródromos de labor de parto, de rutina como parte de la atención prenatal o en caso de patología las veces que sea necesario. El test estresante también anteparto se realiza en gestantes a términos. Sin embargo, existen publicaciones que se puede realizar a partir de las 34 semanas cuando hay condiciones para parto vaginal y debemos de asegurarnos de que el corazón fetal va a tolerar el estrés del trabajo de parto. Se realiza en no labor de parto, pródromos de labor de parto. Se provoca contracciones uterinas con dosis graduables de oxitocina y se realiza para probar reserva de oxígeno y la resistencia fetal ante las contracciones uterinas. Y en el intraparto tenemos el monitoreo intraparto
que se realiza idealmente en fase activa de labor de parto, de rutina como parte de la evaluación del trabajo de parto, y en casos de patologías, muchas veces se realiza en forma permanente hasta el expulsivo, a fin de evaluar la reserva de oxígeno y la resistencia fetal ante las contracciones. Entonces, obstetras, es necesario que las y los obstetras manejemos definiciones ya establecidas y validadas en base a consensos internacionales, a fin de realizar bien los procedimientos, una adecuada interpretación de los trazados, no dejar pasar alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, podemos exponer a riesgos al feto, pero tampoco realizar interpretaciones erróneas que pueden llevar a una cesárea innecesaria. Entonces, estos parámetros del monitoreo electrónico fetal publicados por NICH y validados por las diferentes instituciones de salud materno-fetal, conocidas por muchos de ustedes, son la línea base, la variabilidad, aceleraciones, desaceleraciones, que muchas veces están en relación con los movimientos fetales y las contracciones uterinas. Son los parámetros que nosotros debemos de evaluar cuando realizamos un monitoreo electrónico fetal y obtenemos un trazado. Entonces, la definición realizada respecto a línea base considera que es la línea media en un promedio, en un tiempo mínimo de 10 minutos, encontrando un rango normal de 120 a 160 latidos por minuto en el preparto y en el intraparto 110 a 160 latidos por minuto. Cuando recién empezamos a realizar este trabajo de monitoreo electrónico fetal, muchas veces se nos hace difícil poder identificar estos parámetros. Sin embargo, en el trazado observamos que no es difícil poder obtener la línea base. Vamos muchas veces a trabajar con una regla, subimos y bajamos dentro de los latidos para podernos ubicar dentro de esta línea promedio. Esta línea donde los latidos fetales descansan un minuto o menos, muy brevemente. Dejamos de lado variaciones, modificaciones, dejamos de lado contracciones uterinas porque pueden alterar la línea base, buscamos un espacio fuera de movimientos fetales porque pueden también cambiar la línea base. Entonces, obtenemos una línea base a fin de poder determinar a partir de ella las aceleraciones, las desaceleraciones y la variabilidad. ¿Qué sucede cuando encontramos de repente una línea base los 5 primeros minutos de 140 y luego observamos que los 15 minutos restantes está en 150? Tomamos aquella línea base que como mínimo cumple los 10 minutos, nos estaríamos quedando con 150. Pero ¿qué pasa si a través del trazado de 20 minutos, no podemos definir bien una línea base? Porque no existe este trazo de 10 minutos y tenemos diferentes líneas bases. Entonces considérese una línea base indeterminada y tenemos que repetir el trazado. Las alteraciones de línea base por debajo del rango es considerado bradicardia fetal. En el caso, esta línea base ha sido considerada en 80 latidos por minuto, considérese bradicardia. Se trataba de una segundigesta de 41 semanas y el resultado a través de una cesárea se obtuvo un recién nacido con 42 semanas por examen físico, con Apgar 8 al minuto, 9 a los 5, líquido amniótico meconial espeso tipo puré de arvejas. Esto lo hemos visto algunas veces en embarazos a términos tardíos, en embarazos prolongados. Si bien no cambió la variabilidad y todavía tiene las aceleraciones, pero esta bradicardia en relación con la edad gestacional motivó a la cesárea. Aquí tenemos una alteración de línea base sobre el margen de 170, tenemos una línea base de 160, la línea base obtenida es de 170, y se trata de una primigesta de 40 semanas
en fase latente de labor de parto con el antecedente de rotura de membranas ya de 6 horas. Aquí tenemos otro trazado con taquicardia fetal, que miren, el rango de 160 fue sobrepasado grandemente. Hemos obtenido latidos fetales que llegaban a 210 latidos por minuto y habiendo trazado la línea base en 180 latidos. ¿Cuál es la historia de este trazado? Se realizó en un momento determinado el monitoreo a gestante de embarazo gemelar, que es este trazado. Se obtiene que el gemelo 1 estaba taquicárdico, como se observa en la imagen, y el gemelo 2, normal. Se deja en observación la gestante, aparentemente se normalizan los latidos fetales del gemelo 1, se da de alta a la paciente, porque era pretérmino, y se continúa con el embarazo. La gestante acude 22 días después y se realiza cesárea porque se encuentra un feto muerto, que era precisamente el gemelo 1, que se encuentra muerto y macerado, y el gemelo 2 vivo. Miren, 22 días antes de este evento ya se encontró esta actividad cardíaca anormal con taquicardia fetal. El segundo término, el segundo parámetro en que debemos ponernos de acuerdo, según ya lo establecido, corresponde a aceleraciones. Una vez obtenida la línea base, existe un incremento y un retorno de la frecuencia cardíaca fetal. Este incremento es igual o mayor a 15 segundos de duración y una amplitud, un incremento de los latidos igual o mayor a 15 latidos a partir de la línea base. En gestaciones menores de 32 semanas debe considerarse el rango de 10 segundos y 10 latidos. Se habla de aceleración prolongada si esta aceleración dura entre 2 a 10 minutos. Si dura más de 10 minutos, considérese ya una modificación de la línea base. Estas aceleraciones, se han identificado en estas aceleraciones que no son de la misma estructura, entonces existen tipos de onda de aceleración según Alatgen. Y existe la onda omega, que es la más conocida y la que observamos. Una onda única de escasa duración, incremento mínimo de 15 latidos, duración de 15 segundos, de buen pronóstico en relación a los movimientos fetales. Tenemos estas ondas, como ven en la imagen, una forma de coronita, en realidad es sumatoria de omegas. Sucesión de ascensos transitorios tipo omega en relación a movimientos múltiples. También se considera de buen pronóstico, son varias omegas juntas. Tenemos esta onda, miren ustedes, que se incrementan los latidos fetales, se produce la aceleración. Cuando llega a línea base, no permanece en línea base, sino que desacelera. Es una desaceleración transitoria para luego recién recuperar la línea base. Aumento y posterior descenso de los latidos fetales está relacionado con oclusión temporal del cordón umbilical. Indica un mecanismo compensatorio fetal ante la compresión de cordón. No vamos a considerarlo en forma patológica si esto es transitorio, si no se repite o si no se acentúa. Muchas veces esta desaceleración no cumple con los 15 latidos de descenso. También tenemos aceleraciones no periódicas, donde los latidos se incrementan en relación a los movimientos fetales. Se mueve el bebé, cada vez que se mueve, los latidos se incrementan, ocasionando la aceleración, y esto es de buen pronóstico. Pero tenemos también las aceleraciones periódicas. Se observan cada vez que se contrae el útero, se aceleran los latidos, y esto es en forma recurrente, en forma repetitiva.
Se considera de mal pronóstico. Hay un mecanismo compensatorio frecuente y esto debe ser observado y tomar la decisión en relación a las condiciones obstétricas. El otro parámetro es la variabilidad, la oscilación de los latidos fetales en la línea base en 1 minuto de duración. Y quizás con esto ha habido mucha controversia porque teóricamente se consideraban líneas bases de corta y de larga duración. Actualmente solamente consideramos la oscilación de los latidos fetales dentro de 1 minuto. En el trazado que ustedes ven, que es una gráfica donde los latidos se incrementan de 10 en 10 y tenemos los latidos que se han presentado entre 140 y 150, trazamos una línea base que estaría en 145, nos ubicamos en 1 minuto, que sería el siguiente, y vemos que el punto más bajo de la línea base o de la frecuencia cardíaca está en 140 y el punto más alto llegaría a 150, encontrando aquí una variabilidad de 10 minutos. Nos ubicamos en otro minuto, en otro momento, y observamos que la línea base está aproximadamente 2 minutos debajo, 2 latidos debajo de 140, estaríamos en 138, y el punto más alto lo encontramos en 148, habiendo también aquí una variabilidad de 10 minutos, de 10 latidos. En la parte práctica, muchas colegas buscan 2 a 3 minutos, diferentes momentos del trazado, para poder obtener un promedio, que no es estricto, ¿no? No es estricto. Si yo encuentro 10, 10 y 11, me quedo con 10, ¿no? Para poder definir la variabilidad. La variabilidad, según Fischer, considera normal cuando esta va de 10 a 25 latidos. La variabilidad, según Nish, que lo realiza en el intraparto, lo clasifica en silente o ausente, en reducida de 1 a 5 latidos, normal de 6 a 25 latidos y saltatorio mayor de 25 latidos. El saltatorio se considera como un riesgo de hipoxia. Observemos el reducido de igual manera. La variabilidad silente es patológico. En ausencia de fármacos, habiendo estimulado el feto a fin de que éste pueda reaccionar, si lo mantenemos en silente, considérese patológico. En el trazado vemos la ausencia de movimientos fetales, no hay movimientos fetales, y la variabilidad está reducida. Se realiza estimulación manual externa y no mejora prácticamente haciéndose silente, y este trazado corresponde a 30 minutos antes de ovitarse un feto. ¿Cuál era la patología asociada? RCIU con trastorno hipertensivo del embarazo. 32 semanas de gestación, no, 35 semanas de gestación. Las desaceleraciones. El descenso de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de la línea base de 15 a más latidos por minuto y que dura 15 segundos a más. Se considera una respuesta refleja para disminuir el gasto cardíaco cuando el feto es expuesto a un estrés hipóxico mecánico para ayudar a mantener el metabolismo aeróbico del miocardio. Respecto a este parámetro de desaceleraciones, han habido algunas modificaciones. Antes se hablaba de desaceleración leve, moderada y severa, luego de desaceleración leve y severa. Se ha clasificado las desaceleraciones en DIPS, DIPS 1, 2 y 3. Lo mismo ha sido extrapolado ahora para hablar de desaceleraciones tempranas, tardías y variables. La desaceleración temprana, como vemos en la imagen, en la representación básica, se observa como una campana invertida en espejo en relación a la contracción uterina. El punto más alto de la contracción uterina, el ACME, coincide con el punto más bajo de la desaceleración, que es el nadir. El mecanismo por qué se presenta este tipo de desaceleración: compresión de la cabeza fetal sobre la pelvis ósea,
o tejidos blandos está en relación a rotura prematura de membranas, a dilatación avanzada, encajamiento de la cabeza fetal en el periodo expulsivo. Generalmente no es muy frecuente, no la observamos. Si pudiéramos mantener el monitor colocado en el abdomen de la madre hasta o durante el periodo expulsivo, quizás podríamos encontrar este tipo de desaceleración. Pero muchas veces clínicamente escuchamos que los latidos fetales descienden. La gestante está con una línea base de 140 y durante la contracción uterina, si mantenemos el equipo Doppler colocado, escuchamos que los latidos bajan, 120, 110, muchas veces 100. Pasa la contracción y los latidos se recuperan. Por lo tanto, este trazado se considera un patrón tranquilizador. Indica que el sistema nervioso central es sensible a cambios circulatorios intracerebrales y no tiene relación con defectos maternos, placentarios o fetales, encontrándose un resultado óptimo.